Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernanda y estaré representando Viva Mundo en el día de hoy. Vamos a darle inicio a nuestro webinar. Le agradecemos por acompañarnos una vez más y el tema de hoy será estudiar en Portugal paso a paso y será presentado por Cláudia Rodríguez de Souza, que forma parte del equipo de internacionalización de Universities Portugal. También nos estarán acompañando los estudiantes José y Emi, que nos estarán contando un poco sobre la experiencia de estudiar en Portugal. Bueno, si tiene alguna duda durante la presentación, puede preguntar en la ventana de preguntas y respuestas en el Q&A box en la parte abajo de la pantalla y ellos estarán respondiendo todos en la final de la presentación. Ahora sí me gustaría darle la palabra a Claudia. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola a todos, buenas tardes. Para los chicos que están por aquí, buenas noches, porque están en Portugal precisamente. Por tanto, sean muy bienvenidos al webinar de Universities Portugal. Aprovecho la oportunidad para dar gracias por vuestra participación e interés en saber más sobre todos los procedimientos de estudiar en Portugal. Mi nombre es Claudia, como Fernanda ha dicho, y ahora voy a hacer una pequeña presentación para vosotros. Voy a compartir. Ok. Entonces, vamos a empezar. Então, hoy vamos a hacer un paso a paso de cómo es estudiar en Portugal. A lo largo de la presentación intentaré aclararos sobre las informaciones que consideramos que son más relevantes. Después de mi presentación tendrán la oportunidad de oír dos testimonios de dos estudiantes latinos, José y Emi. Al final tendremos un espacio dedicado para cuestiones, por eso vosotros son libres de hacer todas las cuestiones que necesitare. Ante todo, creo que es de vuestro interés conocer las instituciones que están representadas en el proyecto Universities Portugal. Estas son algunas de ellas: Universidad de Coimbra, de Lisboa, do Porto, Nova de Lisboa, Aveiro, a Universidade do Minho, a Universidade de Évora, a Universidade dos Açores, a Universidade do Algarve, a UTAT, que é a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade da Beira Interior, Universidade da Madeira, a Universidade Aberta, Universidade Católica Portuguesa y o ISCTE, Instituto Universitario de Lisboa. Por eso tienes muchísimas universidades donde podrás estudiar en futuro. En Portugal tenemos un concurso especial de acceso para estudiantes internacionales. Sobre este concurso, debo decir que las solicitudes funcionan de forma muy similar en las instituciones portuguesas. Por otro lado, la apertura de plazas viene como el número de plazas que están disponibles son fijadas por cada universidad anualmente. Ante todo, importa especificar quién es elegible para presentar una solicitud. Por eso, quien puede candidatarse a carreras de pregrado en virtud del estatuto son estudiantes que no tengan nacionalidad portuguesa y que no tengan nacionalidad de ningún Estado miembro de la Unión Europea. Y después tenemos estudiantes que tengan una titulación que en su país les permita ingresar a la educación superior. Por ejemplo, vosotros, creo yo, que están frecuentando una educación secundaria o el bachillerato, ¿ok? Ahora, las condiciones de acceso también son muy similares en las universidades portuguesas. Los estudiantes que presenten su solicitud pueden utilizar la calificación del examen que han hecho en su país de origen o pueden hacer un examen escrito en las propias universidades. Por ejemplo, los estudiantes de México, que es el caso de José, pueden presentar el examen 2.
los estudiantes de Colombia el Saber 11 y en Ecuador el Ser Bachiller y ahora también el Transformar, que es el nuevo examen. Los documentos que vosotros van a presentar tienen que tener obligatoriamente reconocimiento. La forma más simple de reconocer esta documentación es tener apostilla de la Haya. Es muy simple y ciertamente que van a encontrar toda la información de que necesitan junto de las embajadas y puestos consulares. Otra condición muy importante para carreras de pregrado principalmente es tener conocimientos de portugués. El nivel preferencial es siempre el nivel B2. Además, existen también muchísimas instituciones que podrán existir otros requisitos más específicos. Por ejemplo, los llamados prerequisitos. Es muy común, por ejemplo, en carreras relacionadas, por ejemplo, con ciencias del deporte, que tengas que prestar algunos prerequisitos físicos. ¿Ok? Al respecto de los precios, la anualidad oscila en el caso de los estudiantes internacionales, entre los 3 y los 7.000 euros por año. ¿Ok? Una de las ventajas en estudiar en Portugal es que nuestros estudiantes también tendrán posibilidad de pagar la anualidad mensualmente o en distintas modalidades de pago dependientemente de las universidades. ¿Ok? En lo que toca a precios también, importa decir que algunas universidades tienen becas u otros apoyos que visan reducir la anualidad de los estudiantes internacionales. Ahora, si están pensando en estudiar en Portugal, creo que existen algunas informaciones que tendrán siempre que tener en cuenta. Existen varias fases de solicitud en cada universidad. Es siempre recomendable que consulten las fechas que son fijadas por cada una de ellas anualmente. Las solicitudes empiezan en principios de diciembre del año anterior. O sea, si vosotros queréis presentar vuestra solicitud en el próximo año académico, tendrás que empezar a preparar todo el proceso, perdóname, y con varias fases hasta finales de julio. Por eso, quiere esto decir que tendrán que buscar las universidades con bastante antelación, porque creo que es lo mejor que pueden hacer para que todo pueda ocurrir con bastante normalidad. Importa también dejar una advertencia sobre las solicitudes. Después de presentarlas, tienes siempre que hacer el pago de una tasa administrativa para que sean consideradas oficiales. ¿Okay? Esto es muy importante. No basta presentar la solicitud y la documentación que es exigida, pero también tienes que hacer este pago. Es muy importante. Además, es importante que también tengan algún conocimiento de que las clases en Portugal empiezan en septiembre y octubre. Por veces puede ser un poco distinto de otros países. En los últimos años, lo que tiene pasado es que las clases podrán pasar en persona o online. Después tienes que buscar más informaciones, ¿ok? Ahora, una cuestión muy importante que son las visas. Después de todo el procedimiento de solicitud, hay que esperar que las universidades hagan la divulgación de los resultados de admisión. Caso sean aceptes en alguna institución en Portugal, tendrán que dar entrada del visa junto de los consulados o embajadas. Como podrán ver, existen distintos visas, pero lo que es más indicado para vosotros es siempre el visa de estudiante. En el enlace que puedes mirar en mi presentación, existe un listado de secciones consulares donde podrán buscar más informaciones. Después, al final de la presentación, voy a poner todo, enviaros los enlaces para que puedan consultar todo con más detalle. ¿Okay?
Después creo que también es muy importante que vosotros tengan atención a la documentación que van a necesitar. Dejo un ejemplo de algunos documentos que son necesarios, pero también debo decir que vosotros, cuando empezar en todo el proceso, deben mirar los enlaces que voy a enviar para mirar si hay o no alguna actualización, ¿ok? Esto es muy importante. Pero algunos de los documentos son pasaporte, fotografías actualizadas, comprobatorios que confirmen vuestra nacionalidad, informaciones, por ejemplo, relativamente al alojamiento y dónde se van a quedar, si tiene o no medios de subsistencia para estudiar en Portugal. Tienen que enviar también un registro, un comprobatorio de registro en la universidad y muchos otros. Otros documentos muy importantes son ellos antecedentes penales. Es muy importante que tengan este documento y también tener un seguro de viaje, ¿ok? Ahora, creo que esta es la parte más importante también, porque existen siempre muchas cuestiones sobre alojamiento, comunidades internacionales que puedan existir en los países o no. En este caso, sobre el alojamiento. En este punto tendrán que hacer un pedido o mismo presentar una solicitud para que puedan tener una plaza en las residencias universitarias de la universidad. ¿Okay? Este es el primer punto. Después, también existen muchísimas posibilidades privadas en las ciudades, sea residencias universitarias privadas o mismo el alquiler de habitaciones o solo de dormitorios. ¿Okay? Pueden buscar que ciertamente que van a encontrar muchísima información. No, al que dice respecto de las comunidades internacionales. A lo largo de los años, Portugal tiene acogido estudiantes de los 4 rincones del mundo y por eso vosotros podrán buscar por las comunidades internacionales que existen en vuestra universidad y pasar a integrarlas también. Además, uno de los consejos que puedo dejar es que intenten siempre hacer amistades con estudiantes nacionales. Esta es una gran ventaja, pues tendrán oportunidad de conocer mejor nuestra cultura y sobre todo la lengua, lo que es muchísimo importante para vosotros porque están empezando las vuestras enseñanzas de la lengua portuguesa. Por eso, ya sabes, es una cosa que tienes mismo que hacer. Y después, por fin, la parte de disfruta. El segundo consejo que tengo es mismo esto, que disfruten de todo lo que es la experiencia que tendrán en estudiar en Portugal, en un país distinto de lo vuestro, ¿ok? Portugal es de facto un país hermosísimo que tiene ciudades guapísimas y llenas de riqueza histórica, cultural y también gastronómicamente. Estudiar en Portugal es por eso tener una seguridad, es tener un bajo coste de la vida, es quedarse cerca de muchísimos países europeos, lo que es muy bueno para que vosotros tengan la oportunidad de conocer y viajar, que es muy importante para vuestro desarrollo personal, profesional y académico y todo eso. Y sobre todo es una oportunidad para la adquisición de conocimientos en una lengua hablada en más de 9 países. ¿Ok? Ahora, antes de oír los testimonios de José y Amy, que tendrá una gran importancia para vosotros, ¿ok? Vamos a compartir unos vídeos con vosotros para que conozcan mejor lo que es estudiar en Portugal, ¿ok? Do you ever dream about the future? Does that future look bright? Is learning and living your best life in your horizons? Imagine you're waking up every day in a place that's open to the world, where education matters, where creativity and innovation are a first language, where you feel stimulated to become your best version, where you can have fun without breaking the bank,
where people are kind to you, where diversity is valued, where life can be pretty good. It doesn't have to be a dream. Study in Portugal. Ahora, Máximo. Wish the perfect wish. Breathing the purest air. Gazing at the bluest waves. And staring at the brightest sky. Aim at the highest score and have loads of fun along the way. Do it step by step and turn your ride into a journey you will never forget. Imagine taking time for yourself. Go further. Make the most of it. Start something new in a place you feel that's yours from the beginning. Make it your wish for this year. Feel at home. Visit Portugal. En este caso, nosotros necesitamos que vosotros no solo visiten Portugal, como vengan a estudiar para Portugal, pero ahora voy a pasar la palabra para Amy, creo que es la primera persona a dar su testimonio. Hola, buenas tardes. Aquí es buenas noches, como dijo Claudia. Ok, voy a presentarme un poco y voy a hablar así más o menos de cómo ha sido todo este tiempo. Ya tengo aquí 1 año y medio. Y bueno, soy Amy Hunda, soy nacional ecuatoriana, tengo 20 años, estoy en el 2º año de licenciatura en la Universidad de Aveiro Interior, que es la UBI. Estoy en Covilhã, que es una ciudad pequeñita. Es acogedora, es muy tranquila. Para los que les gusta la fiesta, hay mucha fiesta. Para los que les gustan las cosas tranquilas, hay jardines, hay montañas para visitar, hay festivales. Esta ciudad tiene una cosa muy típica, que es en el invierno, para quien gusta de nieve, hay mucha nieve. Tiene una estancia de esquí. Tiene el Serra da Estrela, que, bueno, es ahí donde se visita normalmente para la estancia. Y también hay mucha cerveza y mucho café, que es lo que más gustan los portugueses. Bueno, entonces me imagino que todos se preguntan cómo vine a parar a Portugal. Es otra lengua, son de 12 a 15 horas de viaje seguidas desde donde yo vengo. Son 5 horas de diferencia de horas, de horario. Dejé atrás a mis papás, a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, a mi familia en general. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Cómo así? Ok, yo siempre pensé que el país no era el problema, que eso cambiaría en unos años, que la educación en Latinoamérica no era así tan mala. Pero pasando los años comencé a notar un cambio en los pensamientos que tenía, en la mentalidad, en la forma de ver las cosas. Y decidí que era momento de cambiar el camino, de ver más allá. Comencé a notar que hay personas que son un poco más privilegiadas que otras, pero no en tanto, decidí, siendo una persona de clase media-baja, decidí correr por los mejores caminos, abriéndome paso, intentando no mirar atrás y pensando siempre en el futuro. Las primeras preguntas que me hacían cuando llegué aquí fue, ¿cómo viniste a parar a Portugal? Años antes de terminar el colegio decidí que no quería estudiar en Latinoamérica, que sería una pérdida de tiempo, que las carreras que yo quería no estaban en las universidades públicas y las que encontraba estaban en universidades privadas que mis padres no podían costear simplemente. Pasando un tiempo investigando universidades en Europa, enviando emails, revisando los precios que tenían, Portugal fue lo que más ajustó a mis necesidades.
Y ahora la pregunta es, ¿por qué Covilhã? Covilhã es tan pequeño, ¿qué te gustó de Covilhã? Y en Covilhã, para que se hagan una idea de lo cuán pequeño es, son 36.000 habitantes, más o menos. A mí me pareció lo ideal porque siempre viví en una ciudad muy grande. Estaba llena de tránsito, bulla, gente que no respetaba nada, personas que como yo, siendo una mujer en Ecuador o en Latinoamérica, corría full riesgos y no iba a llegar tan lejos. Otra pregunta era, ¿fue fácil venir? Y la verdad es que no. Existe mucha burocracia para poder salir del país y luego para poder entrar a otro también es muy difícil. Tuve que presentar muchos documentos, pero siempre tuve mucha ayuda. Tuve ayuda de una empresa externa. Ellos estuvieron siempre pendientes de mí en Ecuador para hacer la documentación, para el visto de la visa, para la universidad, para comprar el boleto de avión. Siempre estuvieron muy atentos. Y luego cuando llegué a Portugal, Claudia, que es de Relaciones Internacionales, también me ayudó mucho. Me ayudó a hacer el registro de los trámites en sí, las tarjetas de débito, el cartón de identificación, el NIF, que es el número de identificación fiscal, la cuenta bancaria, y me guió por todo el laberinto que es la Universidad de Haber Interior. En resumen, siempre estuve bien acompañada y siempre estuvieron disponibles para ayudarme con lo que necesitaba. Otra pregunta era, ¿dónde viviste? ¿Encontraste casa? ¿Cómo hiciste? Una de las cosas que para mí destacan las universidades de Europa son las residencias con muy bajos precios. Una de esas es la que tiene la Universidad de Haber Interior. Y lo mejor de todo esto es que los de Erasmus prefieren mucho las residencias. ¿Cuál es lo ventajoso de esto? Primero, para hacer un resumen más o menos de cómo es la residencia, es una especie de mezanine, es una cama abajo y luego subiendo unas escaleras hay otra cama. Tiene baño compartido, hay un área común de convivio, tienes la cocina común, tienes sala de estudio aisladas de ruido. Y fue fácil adaptarse con todo esto. Sí, y ahí va porque sí. Personalmente me ayudó mucho la residencia. Conocí personas de todos lados, de Brasil, África, Rumania, Rusia, Italia, India, Egipto. Pude llenarme de nuevas culturas, de nuevas maneras de vivir y de convivir. Y gracias a ellos mis baterías nunca se acabaron. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo fue el idioma, cuál fue el proceso, cómo fueron las clases y las recomendaciones que puedo dar desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo aprendí portugués? ¿Ya sabía portugués? No. UBI tiene unos cursos de idiomas. Uno de estos es el portugués, claro, el cual comencé a asistir cuando llegué. Y recomiendo sinceramente que el curso es la base de todo. Las clases son muy importantes en el sentido de saber de dónde sale cada expresión, la gramática en sí. Porque si no sabes estas bases es como querer correr sin saber mover las piernas. Si tienen que saber primero lo más básico, aunque parezca aburrido, simplemente innecesario, eso es lo que siempre va a ayudar. Siento que una de las cosas más importantes que existe es la voluntad de querer aprender en cualquier ámbito de la vida. Y si no tienes voluntad, nunca vas a surgir con la chispa que te haga realizar las cosas. Otra ayuda crucial que tuve fue hacer amigos que hablen el idioma, portugueses. Porque no vale la pena venir a otro país, dejar todo atrás, buscar nuevas oportunidades y quedarte colgado siempre con las mismas personas de Latinoamérica. Y no quiero que me malinterpreten, porque cuando yo estaba aquí también las personas que siempre confiaba eran las personas que hablaban la misma lengua que yo hablaba. Pero no dejen que el miedo, la vergüenza por no saber portugués les diga que no pueden hablar con ellos. No se agarren ese miedo, no sean tímidos, intenten tener nuevas experiencias. Es importante también que exista el convivio con ellos siempre que puedan, que escuchen música, que se nutran de la cultura, que esto los va a ayudar muchísimo con la pronunciación y conseguir hablar portugués a la perfección. Ahora, en relación a si tuve problemas con las ciencias básicas,
en matemáticas, en química, en física. La verdad es que sí. Quizás no hay mucha diferencia, pero para mí sí hubo un poco, bastante, ¿verdad? Lo que más me hizo difícil fue cálculo, porque no tuve derivadas tan profundamente y no tuve integrales. En álgebra no tuve profundidad matrices, y química también fue un pequeño problema. Entonces es muy importante que intenten considerar eso antes de venir, que intenten tener refrescar la mente, siempre estar así atentos, hacer ejercicios. También existe una chance de nivelarse en este sentido. No sé si todas las universidades dan esto, pero la Universidad de Avería Interior da la posibilidad de hacer el año cero, que comienzas a hacer materias de segundo año, de segundo semestre del primer año, y si pasaras esas materias, cuando ya comiences tu año de la licenciatura, esas materias quedan automáticamente aprobadas. Existen también becas de incentivo para alumnos con buen promedio, y digo con buen promedio, calma, no se asusten. Para comenzar es importante recoger información de la carrera que van a elegir. Por ejemplo, en la UBI pueden googlear cuál es el promedio mínimo para poder entrar a la carrera que quieren. Normalmente las notas no son muy altas. Yo me asusté porque pensé que Europa, las notas estaban disparadas, 18, 19. No es así, tan difícil. Yo salí de Ecuador con un promedio de 8 en 10 y pensé que nunca iba a conseguir una beca. Nosotros, por este lado, los extranjeros, tenemos esta ventaja de que las becas son becas de incentivo, que son atribuidas por la primera vez por el sistema de la universidad. Para que se den una idea, el precio de la universidad son 3.000 anual. Con la beca solo pagas 697 anual, que es una ayuda muy, muy fuerte para las personas con bajas posibilidades, como yo. Para acceder a las becas se necesita saber el mínimo de la carrera. Y aquí se califica del 1 al 20. No sé cómo es en otros países que no sea en Ecuador. En Ecuador es de 1 a 10 y luego se hace una conversión de las notas. Por tanto, va a depender también eso de ahí. Pero con que tengas un poco más que el mínimo, tienes una gran posibilidad de obtener la beca. No se desanimen. Y para finalizar, es muy importante que comiencen a visualizarse, a ponerse puntos claros, a marcar metas y abrirse a nuevas oportunidades. Creo que es lo más importante en este transcurso de salir de tu país, de lo que conoces. Les tengo que confesar que la vida lejos de casa, lejos de las costumbres de la familia, de amigos, es sumamente difícil. No puedo mentir en eso. Pero si tenemos un enfoque claro, si tenemos una meta, todo va a valer la pena en un futuro. Todo va a valer la pena. Por otro lado, hay muchas creencias con los europeos de que son personas frías, son egoístas, mezquinas. Por mi experiencia, y hablando de portugueses, son personas con un corazón muy caliente como el corazón latinoamericano. Y si saben escoger bien, siempre tendrán un hombre con quien apoyarse, en quien confiar, con quien hablar, en desahogarse. Siempre va a haber alguien ahí para ti. También es importante que nunca dejen la comunicación con sus seres queridos. Es normal sentirse triste, solo o con saudade. Saudade es una palabra que me marcó mucho, que es una palabra que significa más o menos, no tiene un significado así tan específico, pero es el sentimiento de extrañar con el corazón a alguien o alguna cosa. Si deciden venir para Portugal, voy a quedarme muy feliz. Si deciden venir para Covilhã, voy a estar aquí. Cualquier duda que tengan, voy a estar aquí. Y espero que la experiencia que lleven sea tan bonita y amena como la que estoy llevando. Gracias. Muchas gracias, Amy. Ahora, José. Sí, hola, buenas tardes. Soy José Martín Yepes, soy mexicano, tengo 23 años. Estudié la licenciatura en la Universidad de Porto, Ciencias Ambientales,
y ahora estoy en mi último año de maestría en enología y viticultura, que es sobre hacer vinos, básicamente. Es toda la ciencia de los vinos, cómo se hace, desde todo el proceso, desde la uva hasta el producto final. Y bueno, yo llegué acá por simple acaso, por suerte, aprendí portugués en México durante el bachillerato y acabando, bueno, las clases, el nivel que ya tenía, quise no dejarlo ahí y lo quise aplicar y empecé a buscar universidades otro país donde pudiera aplicar este conocimiento adquirido y busqué en Brasil y Portugal principalmente. Y elegí Portugal simplemente porque era mucho más fácil todo el proceso, que fue muy complicado, pero mucho más fácil de que, por ejemplo, irme a Brasil, que tenía que ir a Brasil a hacer el examen y regresar y pagar el vuelo, y si no me quedé, pues gasté mucho dinero solo en un día de examen. Y aquí fue todo online. Te piden muchos documentos, tratar también con la embajada. Primero llegué con la visa, en la embajada ya me pedían la aceptación de la universidad, claro, para poder venir como estudiante, solo que la universidad se tardó un semestre en aceptarme. Entonces en México tuve que quedarme un semestre a estudiar la universidad por si no me aceptaban. Nunca me dijeron tranquilo, nada. A veces no respondían ni siquiera los emails. Tenía unos conocidos aquí que a veces me hacían el favor de ir a presionar y por lo menos saber cómo iba mi caso, cómo iba básicamente, porque estaba en México sin saber nada, estudiando. Tuve ahí una crisis de estudiaré aquí en México, le echo ganas a la universidad o sé que me voy, ¿para qué me esfuerzo tanto? Fue así un poco difícil ese semestre, pero al final me aceptaron como un mes antes de entrar a clases y todo ese proceso de apostillar, de ir a embajadas, de hacer filas eternas en todos lados, todo eso en un mes para poder entrar a la universidad y entrar en el segundo semestre del primer año. No sé en otros países, pero en México yo creo que en muchas universidades cada semestre empieza un nuevo ciclo. Entonces yo pensaba que aquí era igual, que iba a llegar en el primer semestre de la carrera, no llegué en el segundo. Entonces siempre estuve atrasado un semestre. Llegué aquí y ya mis compañeros ya habían tenido químicas, físicas, biología, que yo en el bachiller hasta eso sí sabía bien más o menos por dónde iba. No me costó tanto trabajo llegar al nivel, pero sí sentí un nivel bueno. Sí tuve que estudiar, nada de matarme estudiando, pero sí un poco más, tal vez leer un poco antes de la clase, así, para tener una idea. Nada de especial, pero sí. Ya llegando a Portugal, yo, como Amy también, mi meta era acabar la licenciatura aquí, entonces sacando la visa, tienes que ir a tratar tu residencia, que es otro problema burocrático, muchos papeles y filas enormes, se imaginarán, citas en 5 meses te toca, y a mí cada año me ha tocado hacer eso, hasta ahora, siempre cada año me toca, y cada vez el que está ahí atendiendo te dice, te falta un papel o no, y cada vez cambia, dependiendo la persona que te toque, es tu suerte, y hay de todo. Me ha tocado muy fácil que llego y, sí, te firman y te llegan en 2 semanas, otras veces que te piden documentos que nunca me habían pedido, cosas así, y es muy complicado. Yo llegué sin ninguna ayuda, así como Amy, el caso de Amy con la empresa que la guiaba. Yo llegué así solo
y preguntando a la gente, a los alumnos, en la universidad también ahí preguntando algunas cosas, y pues fue así mi vida de estudiante en la licenciatura. Ya los compañeros de clase muy amables, los portugueses siempre son muy amables, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero no tuve, en la licenciatura, por lo menos en mi caso, tal vez porque ya llegué un semestre después y ya tenían su grupo de amigos, no fue así como tan fácil como llegar a hacer una conexión grande. Pero sí salí con novia de ahí, que no es portuguesa, pero bueno, cuenta. Y la maestría fue mucho más fácil para mí, ya conocía todo el esquema, todo lo que iban a pedir, y fue mucho más fácil. Ahora en la UTAD, Porto y UTAD están, bueno, Porto y Vila Real están al norte de Portugal, y una hora de diferencia de transporte no es mucho, entonces me sirvió mucho. Y es algo bueno de Portugal, que es un país para nosotros tan pequeño, que a todos lados llegas en poco tiempo. Puedes ir en bus, en tren o hasta en avión, y vuelos de 40 minutos. Llegas a Lisboa o hasta el sur un poco más, una hora y 20, no sé. Y es muy fácil. También Portugal está en, bueno, Europa también es pequeño, entonces yo acostumbraba a viajar muchísimo. Cada mes intentaba ahí ahorrar algún dinero y encontrar un vuelo barato a donde fuera y irme un fin de semana, de viernes a domingo, que es algo que vale mucho la pena. Y ahora con la pandemia, pues no, pero por lo menos en Portugal sí intento ir a los pequeños pueblos. Yo creo que conozco Portugal en su grande mayoría, y es un país relativamente barato. Yo no siento mucha diferencia en productos, principalmente en comida y renta. Yo creo que es muy parecido con México. Soy de la Ciudad de México, igual es un poco más caro, pero dentro de lo que cabe creo que no sale mucho de lo que estás acostumbrado en México. Tal vez el transporte, sí, un poco más caro. Bueno, para ser mexicanos, no sé, unos 25 pesos, 30 pesos un bus, que para nosotros es bastante caro, pagas la mitad o menos. Pero fuera de eso, creo que es una buena opción. Ya en la maestría hice muy buenos amigos, y en enología los vinos tenían carro, íbamos a los viñedos a visitar. Entre clases íbamos a visitar varias, aquí le llaman quintas, en España sería como bodegas, y hacer el tour y tu prueba de vinos, y después a tu clase, que era más prueba de vinos, y aprender de todo esto, y valió mucho la pena. Para mí, en mi experiencia, yo creo que la maestría la estoy disfrutando mucho, más que la licenciatura. En cuestión de clases, también los profesores eran un poco más próximos. Yo siento que en mi licenciatura eran un poco más distantes como profesor o alumno. Sí podías hablar con ellos, eran abiertos, pero hasta ahí quedaba. Y ya, yo creo que es todo. Es un buen país. Ya tengo aquí casi 5 años. Estoy aquí pues por algo. Y yo creo que todo este esfuerzo ha valido la pena. Y a ver qué pasa después de la maestría. Pero sí, les recomiendo mucho venir a visitar, y si les gusta viajar, yo creo que es una buena opción Portugal, y salir de tu zona de confort, que siempre es bueno, independientemente del país al que sea. Salir de tu zona de confort te abre las puertas, conoces mucha gente. Tengo amigos de todos los continentes, yo creo. A veces salgo a cenar con uno de cada continente, y portugueses y mexicanos de repente me encuentro alguno, pero es una buena experiencia, yo creo, para todos ustedes que están en duda. Es una muy buena opción.
Muchas gracias, José. Creo que es muy importante que vosotros tengan la oportunidad de oír estos testimonios como de José o de Emi, porque una vez más es lo que he dicho. Es muy importante que vosotros hagan todos los procedimientos con mucha antelación. Es muy importante. Las visas muchas veces, creo que 3, 4, 5 meses es lo tiempo que puede tardar a sacar una visa. Obviamente que es una cuestión que está dependiente de país para país, pero por norma es siempre lo que pasa. ¿Ok? Otra de las cosas que han dicho es que sí, en Portugal hay algunas distinciones al que dice respecto al funcionamiento del año académico. Por ejemplo, en Portugal el año académico va a empezar en septiembre o octubre, dependiendo. Pero nosotros tenemos un semestre que va entonces de septiembre a octubre hasta enero, febrero, y después empezamos otro que empieza al final de febrero, creo yo, y acaba por prorrogarse hasta junio, julio, dependiendo mucho de los casos. Y por eso sí, muchas veces si los visas tardan mucho, los estudiantes pueden coger el riesgo de no garantizar su plaza en el comienzo del primer año, del primer semestre. ¿Okay? Esto es un problema, pero en este caso es complicado porque no está dependiente de nosotros, pero sí también de los sistemas de consulados y embajadas. Pero creo que es una de aquellas cuestiones que si vosotros empezaren a buscar toda la información que necesitan ahora, tempranamente, se va a quedar mucho más fácil. Obviamente que imprevistos podrán surgir, obviamente, pero es lo consejo que vos puedo dejar, ¿ok? Entonces, creo que ahora yo ya he presentado lo que tenía para vosotros, una cosa muy sencilla, creo que es lo más objetivo en este momento. Después tuvimos oportunidad de oír Emi y José y ahora creo que es muy interesante que vosotros pongan vuestras cuestiones, que digan de qué país están asistiendo al webinar. Creo que es una buena interactividad también. Y sí, vamos a empezar, chicos. Sí, perfecto. Ahora podemos dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Hasta ahora no tenemos ninguna, pero podemos dar un tiempo. ¿Quieren hablar sobre algo en cuanto ponen las preguntas? Bien, creo que hablamos un poco de todo en este caso, de becas, de apoyos, dejar siempre la información de que, por ejemplo, en caso de Amy, en los países latinoamericanos es muy común tener preuniversitarios. En Portugal nosotros no llamamos de preuniversitarios, existe sí un año cero, que es como un año preparatorio para los chicos que van a ingresar en la enseñanza superior. Y por eso la mayoría de los estudiantes que teníamos de año cero fueron estudiantes nacionales de Portugal, pero en los últimos años tenemos tenido muchísimo interés por parte de los estudiantes internacionales que creen que es una buena oportunidad para conocer Portugal, para conocer un poco más la lengua, sacar, por ejemplo, un comprobatorio, una certificación lingüística en este caso, y fue el caso de Amy. Que es siempre una buena opción también.
¿ok? Pero estas carreras preparatorias, digamos así, tienes mismo que buscar una universidad por la cual tengas interés y mirar todas las fechas, todos los procedimientos asociados a las solicitudes. Sí, otra de las cosas, es verdad, tengo que concordar con los chicos que han dicho que Portugal es un poco burocrático. Sí, nosotros somos, pero también es una forma de garantizar que todos los estudiantes que vienen de otros países vienen mismo para estudiar. Es una forma que nuestros gobernantes tienen de asegurar que todas las personas que van a entrar en Portugal tienen un propósito, vienen mismo a estudiar y no es ningún esquema malicioso que pueda existir. Esto es una de las ventajas de la burocracia, digamos así. Por supuesto que muchas veces los alumnos les encantaría que no fuese necesaria presentar tanta documentación, tantos documentos con reconocimientos y por ahí, pero es una realidad que nosotros vivimos en Portugal. El primer año es el más difícil porque vosotros tienen que hacer todo desde la solicitud y después aguardar muchísimo tiempo por la divulgación de las admisiones, que es muy aburrido para vosotros porque no saben lo que va a hacer, si van o no ser aceptes y por eso es muy complicado todo este periodo. Y después tienes que básicamente hacer todos los trámites para el visa y es de facto un año muy complicado. Yo creo, y los chicos también. Pero después en segundo año es todo muy más fácil porque de facto solo tienes que hacer las renovaciones y se queda muy simple. Ya no tienes que entregar ni presentar ninguna documentación y entonces solo tienes que hacer la renovación. Todos los años sí, tienes que hacer un pago de una tasa administrativa una vez más, pero el valor también por norma es más reducido de que la primera vez. Y por tanto es muy así. Y después son las becas. Hay becas que son concedidas anualmente, pero existen otras que pueden ser prorrogadas. O sea, puedes extender siempre este tipo de becas, apoyos, lo que sea. Otro consejo que puedo dar, perdóname, es que vosotros cuando lleguen a Portugal también intenten percibir un poco de las oportunidades que las propias universidades tienen para ofrecer. Muchas veces es difícil buscar información en los enlaces que nosotros tenemos, todo eso. Pero si intentaren hablar con alguna oficina de relaciones internacionales, relaciones públicas, apoyo a estudiante, la proveeduría, que también tenemos esta oficina, creo que es una forma de vosotros buscar más informaciones y tener oportunidad de tener conocimiento sobre todos los pasos que tendrán que seguir en futuro. ¿Ok? Y por tanto, es esto. Ahora ya sé que tenemos algunas preguntas, por tanto... Y tenemos dos preguntas en el chat. De Dayana, ahora 3. Una de Dayana Peña. Hola, te saludo desde Perú. Quería saber si después de estudiar la maestría se puede trabajar en Portugal. Sí, Dayana. Las cuestiones de trabajar en Portugal, debo decirte una vez más que los chicos tienen razón. Todo lo que sea relacionado con los visas es todo muy imprevisible porque todos los años existen actualizaciones, pero sí, imagina que vienes a estudiar la licenciatura y después la maestría. Básicamente te vas a quedar en Portugal durante hasta 5 años. O sea, una vez más, como José y me han dicho, ya tendrás tu tarjeta de residencia y se queda muy más fácil para ti. ¿Ok?
al final de las maestrías en Portugal existe la oportunidad de los estudiantes, de nuestros alumnos, hacer periodos de movilidad en otros países, sea de estudios, sea de estagios, ¿ok? Y por eso es siempre una oportunidad de empezar a trabajar, ¿ok? Pero en estas cuestiones más legales, digamos así, lo que puedo aconsejar es que después mires siempre lo que tienes que hacer, porque a partir del momento que necesitares de trabajar, tienes que tener una visa distinta, ¿ok? Y entonces es muy importante que tengan atención, que miren muy bien estas cuestiones más complejas, ¿ok? Es lo que te puedo decir ahora. Bueno, tenemos otra pregunta de Lady. Un saludo desde Colombia. Quiero saber cuáles son los requisitos relacionados con la COVID. Okay. Entonces, en este punto, por ahora en Portugal la situación está muy buena, ¿ok? Ya tenemos más libertad, no tenemos tantas restricciones, pero todas las restricciones que pueden eventualmente ser impuestas serán hechas por el gobierno, nunca por parte de las instituciones. Ahora, en la mayoría de las universidades portuguesas, solo lo que estamos exigiendo es un certificado de vacunación o entonces que realices algún teste, pero es solo lo que tienes que hacer. De facto, estos requisitos no son específicos de las universidades, son mismo impuestos gubernativamente. Por eso hay un enlace muy interesante que puedo dejar aquí, que está relacionado con las cuestiones de entrada en la Europa. Y por eso puede ser interesante para que vosotros puedan buscar más informaciones sobre qué países puedes visitar durante este periodo. Y básicamente es eso. Por ejemplo, en este caso, Amy ha venido cuando ha empezado la pandemia y fue muy difícil, pero no sé, Amy, ¿quieres hablar un poquito ahora de cómo ya están las cosas en Portugal? Ok, como había dicho Claudia, fue muy difícil porque fue un poco más complicado que haya una convivencia y conocer más a las personas, salir con ellos, conocer en sí el país o la ciudad en la que estaba, en la que estoy. Respecto a cómo está ahora, ya las cosas están casi en la normalidad. Aún hay casos de COVID, pero las vacinas están casi que completas para todos. Tomaron muchas restricciones, esas restricciones también ya acabaron. Siento que de por sí ya está todo mejor. En la universidad también volvieron a las clases presenciales, finalmente. Yo tuve todo mi primer año en clases online, básicamente. Pero hasta ahora todo ha avanzado bien y estamos casi en la normalidad. Así es. Por ejemplo, José, no sé si quieres decir, porque has venido muy antes de empezar la pandemia, por eso tienes un factor de comparación. Sí, para mí fue, en el caso de la universidad, fue gradual. Bueno, el gobierno empezó a decir que, perdón, que cada vez sí se iba reduciendo el cupo en cafés, en restaurantes, y me tocó que un día, me acuerdo era un jueves, y me llegó un correo del rector y dijo que ya no iba a haber clases, que todo iba a ser online, y se llevó así. Fue un poco, las clases no tanto difícil, pero el caso de
aquí le dicen servicios académicos, como las oficinas de la facultad. Me tocó justamente cuando me tocaba la residencia. Entonces sí fue muy complicado. Tuve que ir porque no tenía respuesta y como presionando también. Y ya la maestría, el primer semestre también me tocó todo online. Y el primer semestre, el segundo ya fue presencial, igual a veces online, a veces presencial. Pero bien, yo creo que todo se llevó con cuidado. Los profesores también eran muy conscientes de eso y no hacían clases con tanta gente, o si teníamos clase todos los alumnos era en un auditorio, cosas así. Pero ahora ya estuvo, bueno, ahora no tengo clases, ahora solo es la tesis, entonces estoy en casa, igual, no sé, pero ahora cuando voy a la universidad está todo, parece que está todo normal. Creo que van algunos días, otros no. No sé si depende del profesor o depende de la facultad o la universidad, pero parece que todo ya está más tranquilo. Felizmente que todo se está quedando mucho más tranquilo. Nosotros también durante el COVID tuvimos que hacer muchísimos cambios en las universidades. Fue muy difícil para nosotros también y después acredito que sobre todo lo que fue más difícil fue para nuestros alumnos que se quedaron algunos en dormitorios de residencias, no tenían la oportunidad de salir y creo que lo más importante de venir para la enseñanza superior es obviamente la adquisición de conocimientos, enseñanza, investigación, todo eso, pero tiene que tener un complemento muy fuerte con otros factores, nomeadamente las amistades que vosotros pueden hacer, y eso no lo puedes hacer en casa por el ordenador. Puedes hacerlo, pero no es lo mismo, no tienes el factor de convivio, de sociabilidad. Es un poco más difícil, creo yo, pero Late, como podrás ver, yo hablo muchísimo y los chicos también, y después hablamos de muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero sí, sobre el COVID puedes estar tranquila ahora porque ya está empezando todo a retornar a la normalidad y creo que durante el próximo año ya está todo bien para todas las personas en Portugal y en otros países. Y después también hemos recibido un mensaje de Víctor, que dice: buenas tardes, escribo desde Colombia, me gustaría saber si existen becas que cubran todo para estudios superiores en universidades de Portugal. Víctor, en primer punto, cuando presentas tu solicitud, vas a presentar tu solicitud para una carrera específica de un grado específico. Después, depende mucho porque, por ejemplo, en caso de maestrías y doctorados, no tienes solo becas de incentivo, pero podrás tener alguna beca de investigación. Y ahí es distinto, ¿ok? Todos los valores son distintos. En los casos de graduación, de licenciatura, tú tienes becas que ayudan a reducir el valor de la anuidad. En casos de maestrías y doctorados, habitualmente no son las universidades que ofrecen estas becas, estos apoyos, pero sí son empresas privadas o centros de investigación, y entonces tienes que quedar muy atento para mirar si alguna empresa específica, alguna marca específica va a empezar o va a abrir alguna solicitud específica para esto. Y por eso depende mucho, ¿ok? Nosotros en Portugal hay una cosa que no tenemos, que es un poco distinto, sobre todo de Brasil. Que es, nosotros no tenemos becas completas que tengan un incentivo para estudiar,
para las acomodaciones que los estudiantes necesitan para se quedar en las residencias universitarias y no tenemos ninguna tarjeta dedicada a la alimentación. ¿Okay? Este es un factor que es un poco distinto. No sé cómo se pasa en todos los países de la Latinoamérica, pero en Portugal normalmente las becas son solamente destinadas a reducir el valor de la anualidad o en casos de maestría y doctorado también para aportar algunas despesas que puedas tener con la investigación que estás conociendo para ayudar también a hacer el pago de las anualidades y por ahí, ¿ok? No sé si te quedaste bien aclarado, si necesitas que pueda recoger ahí ejemplos, no sé, dime. ¿No? Ok. Ok, de nada. Entonces voy a dejar aquí los enlaces que he hablado, los enlaces que contienen todas las informaciones sobre los consulados y las embajadas. Es importante que vosotros consulten y puedan mirar todo de forma más detallada. ¿Okay? Es lo mejor, creo que es la mejor forma de venir a estudiar para Portugal, es esto, toda la antelación que tienes que hacer. Entonces voy a compartir con vosotros, pero en cuanto lo hago puedes hacer cuestiones, ¿ok? Si quieres, ¿no? Acredito que vosotros tendrán pelo menos una duda que quieran, o si todavía no tiene dudas, ahí con toda la certeza que tiene alguna curiosidad sobre algún aspecto de la vida académica, social, que quieran cuestionar José o Amy. Ahora estaba pensando, sé que en todas las universidades de Portugal tienen un grupo de estudiantes que hacen música, que se llaman Desertunas. Les quería compartir un video para mostrarles más o menos cómo es Covilhã y el tipo de música que ellos hacen. Solo un segundo, si me permiten. En cuanto Amy va a compartir o no su vídeo, sí, en Portugal todas las personas que vienen para la universidad Lady, creo que es un poco difícil poner todos los enlaces de los ingresos por país, pero lo que puedo recomendar es que mires una vez más cuáles son las universidades por las cuales tienes interés y después no lo sé cómo podemos hablar contigo, pero déjame mirar cómo podemos hacer. ¿Puedo a ver si ayuda a esta pregunta? En mi caso fue estar entrando casi cada mes a la página de la facultad en la que yo quería. No era en la universidad, no, bueno, en mi caso no encontraba muchas cosas y fui directo a la página de la facultad que yo quería y ahí van saliendo las convocatorias. Fue lo que hice. Pero yo creo que en estas fechas, por diciembre, de empezar las convocatorias, ahí mismo decía como tales países necesitan esto, si eres de la Unión Europea, si no, si eres de Asia, de África. Sí. Sí. Y con eso fue lo que... Entonces, ¿cómo vosotros tienen algunas dudas sobre cuándo pueden empezar la solicitud, enviarla, lo que sea? Voy a poner
todos los nombres de las universidades, un listado con las universidades que hacen parte del proyecto Universities Portugal, ¿ok? Y después lo que os recomiendo es que empieces a buscar los enlaces siempre a uno tópico que está destacado como estudiantes internacionales y por ahí, ¿ok? Habrá muchísimas cosas que son destinadas a países específicos, por ejemplo, PALOP y Brasil, que tienen la lengua en común con nosotros, pero después tiene siempre enlaces que están trasladados en inglés o en algunos casos en español y por eso puedes hacerlo. Después también voy a poner un correo para que vosotros, si tuvieran alguna duda más específica, para que puedan enviarnos, ¿ok? Ahora sí, solo tienes 1, 2, 3 dudas, pero eventualmente, si quieres estudiar para Portugal, tendrás ciertamente muchas más dudas y nosotros, obviamente, estamos acá para te ayudar. Entonces, Amy, no sé si ya... Sí. Ok. Ya está. Solo un segundo. Ok. ¿Consiguen ver? Solo un segundo. Sí. Ok. Disculpen, solo quería optimizar un pequeño el video. Ok. Estas son personas de la universidad. Este es el traje típico de los que pertenecen a Desertuna. Cada uno toca un instrumento en el que se desenvuelva mejor. Oh, ok, aparentemente va a ser complicado. Pero en Portugal todas las universidades portuguesas tienen más que una tuna. Una tuna es como ha explicado Amy, es un grupo de estudiantes que les gusta muchísimo cantar y encantar a las personas precisamente. Y por eso todos los estudiantes cuando empiezan a estudiar en Portugal, en universidades portuguesas, tienen la oportunidad de hacer parte de estos grupos. No tenemos solamente tunas, tenemos también grupos de teatro, grupos creativos y con otros propósitos. Pero Amy creo que no ha... Ok. Pero es un ejemplo. Ok, Amy. Creo que no va a funcionar. Estoy intentando salir, pero se hacen fallas técnicas aquí. Deja ver. Entonces, ¿quieres que interrumpa la compartimiento? Sí, por favor. Ok, voy a hacerlo. Ya está. Ok. Gracias. De nada. Igual voy a dejar el video aquí para las personas que estén interesadas en venir a la Universidad de Avery Interior y les gusta la música. Entonces, chicos, necesito solamente de un ratito para que pueda enviar los nombres de todas las universidades que hacen parte de este proyecto para que vosotros después puedan buscar más informaciones sobre las solicitudes, ¿ok? Si necesitaren, pueden dejar más cuestiones que voy respondiendo, contestando. Ya hay una de Mariana, no sé si todos la vieron. Sí. Que es de México, y ¿por qué Portugal y en otro país?
Bueno, yo como soy su paisano, le ayudo. O sea, en mi caso no elegí, no me puse mucho a investigar países y eso. No tenía muchas opciones, como dije, hablaba el idioma y la facilidad que que tenían las universidades en solo enviar los documentos y que te acepten. Y también, bueno, antes busqué un poco de Portugal y así, y pues es un país barato, entre comillas. Yo no siento sin mucha diferencia con México. Las rentas, la comida, no se siente mucho. O sea, en mi caso, creo que sale más barato venir acá, bueno, en el caso de México, salir aquí a Portugal en una universidad pública con tu cuarto de residencia o luego encuentras pequeños departamentos como estudios con todo junto. Creo que sale más barato que estudiar en una privada. Bueno, si lo comparas con el Tecnológico Monterrey o el ITAM o así, pues venir a Portugal te sale mucho más barato que estudiar en una de esas universidades. Entonces, también fue una opción por eso. Entonces, nada más. Ya está. Sí, es como dice José, nosotros en Portugal tenemos un coste de la vida un poco distinto, pero también es distinto de región para región. Es una cuestión después de mirar. Y sobre todo es una cuestión que también está dependiente del modo de vida que vosotros lleven, ¿ok? Ahora, tal como he prometido, voy a dejaros un listado de todas las universidades que hacen parte del proyecto y que vosotros pueden empezar a buscar más informaciones, ¿ok? Otro aspecto que todavía los estudiantes destacan sobre Portugal es la seguridad. Es un país muy seguro, es bien distinto de muchos otros y por eso es tan seguro, por ejemplo, para las chicas caminar solas y es un país que sobre todo creo que es muy inclusivo. Creo que nosotros en los últimos años somos un país muy multicultural y que somos muy buenos a integrar las personas, creo yo, pero yo soy portuguesa, los chicos que digan, porque todavía Sí, creo que es verdad. sí, en ese sentido, el facto de nosotras siendo mujeres, saliendo en la noche, no sé, a las personas que les gustan las discotecas, después de la discoteca, va, es muy seguro. Por lo menos aquí en Cubilá, las personas pueden salir a las 3, 4 de la mañana a dar la caminada de la noche y no pasa absolutamente nada. Es una de las cosas que más me gustó cuando llegué aquí, cuando conocí verdaderamente la ciudad. El facto de sentirme un poco más libre, no sentir esta inseguridad de no puedo salir a partir de las 10 de la noche sin un hombre porque puede pasar cualquier cosa. Y también tienen que ver el facto de Copilia es pequeño, no se van a arriesgar en una capital o así. Aunque es seguro, es igual siempre estar pendientes, pero sí, es seguro. Sí, yo creo que la mejor opción es, bueno, no mejor, pero es una buena opción considerarlo, ir como a pequeñas ciudades o pueblos con universidades, porque va a ser mucho más barato. O sea, yo vivía en Porto y ahora en Villarreal, y sí se siente una gran diferencia. Gasto menos dinero y puede que haga lo mismo, pero gasto mucho menos dinero. Igual la maestría, ahora pago 1.200, creo, al año. Y la licenciatura sí la pagué en 3.000 el año. Entonces sí fue una gran diferencia. Y también se siente en Porto, en algunas zonas, sí es mejor como, mejor me voy en metro, pido taxi, porque sí, como en todos lados, sabes qué zonas sí, qué zonas no. Y aquí en Villarreal creo que es mucho más tranquilo, igual, lo mismo que todos se conocen, ya me conocen, el mexicano ahí. Y ya. Eso es algo muy gracioso, es cierto.
Aquí, como en la ciudad también, como tengo dicho, la ciudad es pequeña, puedes pasar en cualquier sitio y todo el mundo te conoce, todo el mundo te dice buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Siempre son muy cariñosos en esto de estar preocupados por ti o si te ven mal, siempre están ahí intentando animarte. Me gusta mucho esto. Sí, creo que es muy eso que los chicos también están diciendo. Y una otra cosa que creo es que, por ejemplo, en las enseñanzas superiores hay muchísimos profesores que intentan acercarse de los alumnos y apoyarlos y ayudarlos, y acaba por dar la oportunidad de los chicos tener una enseñanza de proximidad, cosa que no existe en muchos sitios, y creo que nosotros en Portugal somos muy buenos a hacerlo. Otras informaciones que vosotros necesitaren, creo que es lo mejor cuestionar, porque ya hemos hablado un poco sobre todo. También ya he dejado todas las informaciones que vosotros necesitan sobre las universidades, ¿ok? Es una cuestión de intentar buscar más informaciones, y después también pueden contactar de forma directa las universidades. Habitualmente tiene siempre un tópico dedicado a los contactos y puedes contactarnos sin problema ningún. Pero si necesitas más informaciones, por ejemplo, sobre visas, lo que sea, eso es mejor que hagas ya con los consulados y embajadas, porque nosotros no podemos ayudar mucho en este caso, ¿ok? Pero las embajadas, por norma, son muy accesibles para que vosotros tengan la oportunidad de cuestionar lo que es necesario, que no. Yo solo tengo conocimiento, por ejemplo, del consulado en Guayaquil, y funciona muy bien. Por eso quiero también compartir una cosa con vosotros. Fernanda. Sí. Diana está cuestionando si después es posible mirar una vez más el webinar. Y si Sí, sí, ¿dónde? va a estar grabado en Facebook y en YouTube, en la página de Vivo Mundo. Ok. Sí, pero después, Diana, toda la información que estuviera en el chat se va a perder, por eso es mejor que saques todo. Ok. ¿Más alguna cuestión? ¿No? Entonces, hoy también hablamos más de pregrados, ¿ok? Pero porque es el primer grado que habitualmente los estudiantes desean ingresar en Portugal, es el pregrado, la licenciatura. Pero todavía, cuando vosotros estuvieran buscando más informaciones en cada una de las universidades, vosotros tendrán oportunidad de mirar también más carreras que existen, de maestría, de doctorado, y es muy simple de hacerlo. ¿Ok? Es una cuestión de dar en una mirada y después empezar en toda la preparación que es necesaria para que puedan presentar vuestra solicitud. ¿Más cuestiones, chicos? No, no teníamos. Creo que Entonces, fue muy informativo la presentación. sí, nosotros intentamos, sí, hablar muchísimo con nosotros, pero nuestros participantes no quieren mucho hablar con nosotros. No mismo. Antes de finalizarmos, ¿quieren decir algo más? Sí, nosotros creo que ya hablamos un poco de todo.
Creo que estas sesiones son muy buenas para dar a conocer lo que se puede hacer en Portugal, las oportunidades, las facilidades de ingreso. Creo que es muy bueno para eso, pero una sesión de solamente 1 hora y media es muy reductora para que podamos tener oportunidad de hablar de forma detallada sobre todas las posibilidades. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos 1 hora solo para becas, yo iría a utilizar 1 hora solo para becas. Pero es el primer contacto y es una forma de encorajarvos a buscar más informaciones y si ya han pensado en estudiar en Portugal, creo que lo deberán hacer. Es una experiencia muy buena y creo que tendrá un impacto muy positivo en vuestras vidas, sea para desarrollar algunas competencias a nivel lingüístico, sea profesionalmente o sea a nivel social. Creo que es muy importante y las oportunidades que tendrán son muy buenas, ¿ok? No he hablado, pero la ventaja de estudiar en Portugal es también el conocimiento que nosotros tenemos en lo que dice respecto a titulaciones. Por eso, si estudias en Portugal, tienes la ventaja de tener un título de grado que es europeo. Y por eso puedes trabajar en distintos países. Pero todavía si vosotros queréis estudiar en Portugal, pero después quieres retornar a vuestro país, también es posible. Existen entidades, asociaciones en cada país que hacen todos los trámites para estos reconocimientos, ¿ok? Es una cuestión de pesquisar, pero sí tienes esta oportunidad. Y eso es lo que tengo que decir. Fue un gusto. Me encantó muchísimo tener la oportunidad de dar a conocer un poco más sobre Portugal, de oír los testimonios de los chicos de Amy, que yo conozco muy bien, que es muy bueno mirar que ya está en el segundo año y que habla tan bien portugués. Por veces, vosotros no notáis, pero hay muchas veces que José y Amy ya utilizan expresiones portuguesas, inevitablemente, pero es muy bueno. Y José fue la primera vez que he conocido, pero fue muy bueno tener un poco más de conocimiento sobre su experiencia, algunas adversidades que pueden tener existido, pero ahora, ya sabes, José, también alguna cosa, vamos hablando todos. Muchas gracias, Tania. Sí, creo que son mismo muy importantes. Y por eso agradecer también la presencia de todos, ¿ok? Y también a Fernanda por hacer las presentaciones iniciales, por estar con nosotros aquí. Sí. Ahora. Bueno, yo también agradezco a todos. José y Emi, ¿quieren decir algo más antes de encerrarnos? No, creo que ya quedó todo hablado. Espero que se arriesguen, que es una experiencia que va a valer mucho la pena de aquí a unos años. Tirar una licenciatura en Latinoamérica, no por hablar mal de Latinoamérica, pero tirar una licenciatura en Europa con el grado de enseñanza, que es totalmente diferente, la metodología es totalmente diferente. Creo que en unos años va a servir mucho y va a valer mucho la pena, como ya he dicho. Ok. Bueno, Claudia, José y Emi, me gustaría agradecerles por haber dado esta brillante presentación, por haber respondido todas las preguntas que nos hicieron. Les recuerdo que a todas las personas que tenemos otro webinar sobre Portugal en la próxima semana y puede registrarse en el website de Viva Mundo. Agradecimos a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy y hasta luego. A todos. Chao, chao.
Muchas gracias y buenos días para vosotros, chicos. Y nuestro buenas noches. Y buenas noches para ustedes. Y buenas noches. Chao, chao. Adiós. Chao. Muchas gracias.